Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar de un diagrama de cuerpo libre. Para afrontar la tercera ley de Newton, que dice acción y reacción, es necesario que primero aprendamos a elaborar un diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es un diagrama de cuerpo libre? Un diagrama de cuerpo libre es una representación gráfica de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Entonces, para resolver una situación problema con la tercera ley de Newton, entonces primero es necesario elaborar un diagrama de cuerpo libre para poder interpretar la situación. Entonces, veamos algunas situaciones en donde tenemos que elaborar un diagrama de cuerpo libre. En la primera figura, la figura número 1 que ven acá, se trata de un cuerpo, de una masa, de un bloque sobre una superficie horizontal. Entonces la masa está sobre la superficie horizontal, que puede ser una mesa, que puede ser un escritorio, cualquier tipo de superficie horizontal. Entonces, por supuesto, el peso de esta masa ejerce una fuerza hacia abajo debido a la acción de la gravedad, y esa fuerza se llama el peso. Contrario al peso, por tercera ley de Newton, entonces esta superficie empuja a ese cuerpo hacia arriba, aplicándole una fuerza imaginaria que se llama fuerza normal. Entonces, ¿cuál será el diagrama de fuerzas de esa situación? Entonces elaboro mi sistema de referencia XY, positivo hacia arriba, positivo hacia la derecha, y entonces voy a suponer que ese cuerpo es este punto. Entonces el peso hacia abajo, digamos esa flechita tiene dos cuadritos, igual se ejerce una fuerza contraria por la tercera ley de Newton, o sea, la acción es el peso y la reacción es lo que hace la superficie sobre el cuerpo. Se ejerce una fuerza igual en sentido contrario que se llama normal. Entonces, en esa situación se han aplicado dos fuerzas. El peso, que lo vamos a representar con la letra W, y el peso es igual al producto de la masa por la gravedad. Y intervino otra fuerza, que es la fuerza normal. Es una fuerza imaginaria que realiza una superficie que esté en contacto con un cuerpo. Siempre que haya un cuerpo en contacto con una superficie, existe la fuerza normal. Si no están en contacto, no hay, la fuerza normal no existe. La segunda figura que vamos a analizar se trata de una cuerda sosteniendo una masa en su extremo. Entonces, como vemos, el peso de esta masa, el peso de esa masa ejerce una fuerza hacia abajo. Es el peso debido a la acción de la gravedad, y la cuerda trata de que ese cuerpo no se caiga y ejerce una fuerza hacia arriba sosteniendo la masa. Entonces la fuerza que ejerce esta tensión será igual a la fuerza del peso de esa masa. Entonces, ¿cuál será el diagrama? Igual que en el anterior, nosotros elaboramos un sistema de referencia XY, positivo hacia arriba, positivo a la derecha, y entonces tenemos el peso hacia abajo, como lo ven acá, y hacia arriba, contrario, por la tercera ley de Newton, la tensión de la cuerda. Entonces existen dos fuerzas en esta situación, que es la fuerza de tensión, que la ejerce una cuerda, y el peso del cuerpo debido a la acción de la gravedad, que es igual al producto de la masa por la gravedad. Vamos a suponer ahora que tenemos un sistema en el cual hay dos masas. Tengo una masa 1 y tengo una masa 2. Y esas dos masas están atadas a través de una cuerda y circula a través de esta poleita. Están amarradas a través de una cuerda que está sobre una polea. Entonces esta masa 1 está sobre la superficie del plano inclinado. La masa 2 no está tocando la superficie del plano. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que actúan
en la masa 1. Entonces vamos a elaborar el diagrama de cuerpo libre, DCL, diagrama de cuerpo libre de la masa 1. Entonces tenemos que la tensión ejerce una fuerza hacia la derecha tratando de sostener esta masa 2. O sea, esta masa 2 de pronto tira hacia abajo debido al peso y jala a esta masa hacia allá. Entonces esta tensión que se ejerce debido al peso de la masa 2. Entonces el diagrama de la masa 1 es el siguiente. Entonces, como está sobre la superficie ejerce una normal, el peso de la masa hacia abajo y la tensión. Entonces, visto ese diagrama, en nuestro sistema de referencia XY es el siguiente: la normal hacia arriba, la tensión hacia la derecha y el peso un poco inclinado. Entonces son estas tres fuerzas las que actúan sobre la masa 1. Veamos el diagrama de cuerpo libre de la masa 2. Sobre la masa 2 actúa el peso de la masa y la tensión que trata de sostener esa masa 2. Entonces el diagrama de esa masa 2, diagrama de cuerpo libre de la masa 2, será el peso hacia abajo y la tensión hacia arriba. Y listo, solo actúan esas dos fuerzas. La figura número 4, la situación número 4, se trata de una pared y sobre esa pared tenemos una cuerda que sostiene una esfera, pero a la vez esa esfera está tocando el muro. Esta cuerda sostiene la esfera y la esfera a la vez está sobre el muro. Entonces, ¿qué fuerzas actúan allí? Entonces el muro trata de empujar la esfera hacia la derecha. El peso de la esfera hacia abajo debido a la acción de la gravedad y la cuerda que trata de sostener esta esfera. Entonces, como ven, todas las fuerzas van a concurrir en un mismo punto. Entonces, para ver el diagrama, entonces elaboramos nuestro sistema de referencia. Vamos a elaborar nuestro sistema de referencia, tal como se hace en matemáticas. Tengo mi sistema de referencia, un sistema de coordenadas X y Y, tal como se hace en matemáticas. Hacia arriba es positivo, hacia la derecha es positivo, hacia abajo es negativo, la Y, y hacia la izquierda es negativo la X. Esta es Y y esta es X. Entonces voy a suponer que la esfera es este punto. Entonces hacia la derecha está la fuerza normal, como ven acá, y es perpendicular. La fuerza normal siempre debe ser perpendicular. Hacia abajo está el peso. Está el peso. Y en esa forma, formando un angulito, estará la tensión. Y esas son las tres fuerzas que actúan sobre esa esfera. La fuerza normal hacia la derecha, la tensión sosteniendo la esfera y el peso de la esfera hacia abajo debido a la acción de la gravedad. La figura número 5 corresponde a una esfera dentro de dos superficies. Entonces, ¿qué fuerzas pueden actuar sobre esa esfera que está dentro de esas dos superficies? Como vemos, el peso hacia abajo debido a la acción de la gravedad. Siempre que estemos sobre el planeta Tierra habrá el peso debido a la acción de la gravedad hacia el centro de la Tierra. En este lado, como la esfera toca esta superficie, entonces aquí se efectuará una fuerza normal, digamos 2, empujando la esfera en forma perpendicular. No olvidemos que la fuerza normal siempre es perpendicular.
Y en este lado, empujando la esfera hacia la derecha, actúa otra fuerza normal, digamos N1. Y observen que todas estas fuerzas deben concurrir en el mismo punto. Como ven, concurren en el mismo punto. Entonces, ¿cuál será el diagrama de cuerpo libre de esta situación? Lo mismo que en el ejercicio anterior. Elaboro mi sistema de referencia. Aquí tengo el sistema de referencia, o sea, un sistema de coordenadas X, Y. Hacia arriba positivo, hacia la derecha positivo, hacia la izquierda negativo, hacia abajo negativo. Y voy a suponer que la esfera es este punto. Entonces, el peso, ¿tendrá peso la esfera? Por supuesto que tiene un peso. Ese es el peso de la esfera que realiza una fuerza hacia abajo. La fuerza normal N1 que está hacia la derecha. N1. Observen, hacia la derecha. Y la fuerza normal N2 que está en este sentido. La fuerza normal N2. Y ese será nuestro diagrama de cuerpo libre para la figura número 5. Y finalmente tenemos una figura 6. Tenemos dos masas colgando a través de una cuerda. Y esas dos cuerdas pasan a través de una polea. Las masas se supone que están en equilibrio, que la masa 2 no se acelera a la derecha y que la masa 1 no se acelera hacia la izquierda. Entonces vamos a suponer que las dos masas son iguales para decir que están en equilibrio. Entonces voy a hacer el diagrama de cuerpo libre de M1, de la masa 1. Entonces elaboro mi sistema de coordenadas tal como lo venimos haciendo. Sistema de coordenadas es un sistema de las coordenadas X, y continúo igual que en todos los ejercicios: positivo hacia la derecha, positivo hacia arriba, negativo hacia abajo, negativo hacia la izquierda. Y voy a suponer que la masa 1 es este punto. Esa es la masa 1. Entonces, ¿qué actúa sobre la masa 1? El peso de la masa. Observen, el peso de la masa. Y contrario al peso 1, entonces está la fuerza de tensión. Observen, la tensión hacia arriba, tratando de sostener la masa 1. ¿Actúan fuerzas hacia la derecha y hacia la izquierda? Pues no. Hacia la izquierda y hacia la derecha no hay fuerzas, solamente hay fuerzas verticales, el peso y la tensión de esta cuerda que sostiene la masa 1. Veamos entonces el diagrama de cuerpo libre de la masa 2. Tenemos que hacer el diagrama de cuerpo libre de cada cuerpo cuando tengamos un sistema de cuerpos. Entonces elaboro, por acá lo voy a elaborar, sistema de referencias, que es nuestro sistema de coordenadas XY, tal como se hace en matemáticas. Y igual que en los casos anteriores, positivo hacia arriba, positivo hacia la derecha, negativo hacia la izquierda y negativo hacia abajo. Entonces, sobre la masa 2 voy a suponer que la masa 2 es este punto. Sobre la masa 2 actúa el peso, por supuesto, hacia abajo debido a la acción de la gravedad. El peso, digamos que como hay dos pesos, este es el peso 2 y este es el peso 1. Hacia arriba, entonces actúa la tensión. Entonces vamos a suponer que esta tensión es 2
para que no se nos confunda con la de arriba, pero supuestamente estas dos tensiones son iguales porque es la misma cuerda, es decir que T1 es igual a la tensión 2. Entonces en la masa 2 solo actúa el peso 2 hacia abajo y la tensión de la cuerda, el peso de esta masa hacia abajo y la tensión de la cuerda que se trata de sostener la masa 2. Veamos entonces un ejercicio que involucra diagramas de cuerpo libre. Entonces, dice el ejercicio, hacer el diagrama de cuerpo libre para las siguientes situaciones. La primera situación es dice, una maceta cae libremente sin rozamiento con el aire y acelerándose a razón de 9.8 metros por segundo sobre la 2. Entonces vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de la maceta. Y para ello entonces elaboramos nuestro sistema de referencia. Sistema de referencia es un sistema de coordenadas, como se hace en matemática y tal como lo venimos haciendo. Positivo hacia arriba, positivo a la derecha, negativo hacia la izquierda y negativo hacia abajo. Y voy a suponer que la maceta es este punto. Me dicen que la maceta cae libremente sin rozamiento con el aire, es decir, que la maceta cae sin que otro cuerpo la detenga, sin que otro cuerpo intervenga en la caída. Entonces actúa el peso. ¿Qué otra fuerza actúa en esta situación? Pues ninguna otra fuerza, porque el aire no está ejerciendo oposición a la caída de esta maceta. Perfecto, entonces ese será el diagrama de nuestra situación del numeral A. Veamos entonces el numeral B. Numeral B me dice, la misma maceta anterior ahora cae acelerándose pero siendo frenada por el rozamiento del aire. Entonces, para mirar nuestra situación del numeral B, elaboramos como en el caso anterior, elaboramos nuestro sistema de referencia. Y nuestro sistema de referencia en este caso es el sistema de coordenadas, igual que en todos los anteriores, positivo hacia arriba, positivo a la derecha, negativo hacia la izquierda y negativo hacia abajo. Y vamos a suponer que la maceta es este punto. La maceta cae. Por la acción de la gravedad, entonces el peso de esa maceta ejerce una fuerza hacia abajo. Y entonces ahora nos dicen, en la situación nos dicen que es frenada por el rozamiento del aire. Es decir, que el aire ejerce una fuerza de rozamiento hacia arriba. Entonces, como el aire ejerce una fuerza de rozamiento, esa fuerza es la reacción y es igual al peso. Entonces, en esta situación tenemos el peso de la maceta y el rozamiento que ofrece el aire en contra de la caída de la maceta. La situación C dice una caja apoyada sobre una superficie horizontal. Entonces dibujemos la situación. Tenemos entonces una superficie horizontal. Esta superficie horizontal puede ser una mesa, no me dicen si es una mesa, no me dicen si es un escritorio, en fin, simplemente vamos a dibujar la superficie horizontal y sobre esa superficie hay una caja. Entonces, sobre esta caja actúa el peso hacia abajo y la superficie que la empuja
hacia arriba. O sea, actúan dos fuerzas. Entonces nuestro diagrama de cuerpo libre, para este caso, este es el diagrama de cuerpo libre de la caja. Entonces elaboramos nuestro sistema de referencia tal como lo venimos haciendo en las situaciones anteriores. Elaboramos aquí nuestro sistema de referencia, o sea, un sistema de coordenadas XY. Entonces, lo mismo que en los casos anteriores, vamos a conservar lo que venimos diciendo: positivo hacia arriba, positivo a la derecha, negativo hacia la izquierda, X, y negativo hacia abajo, la Y. Listo. Entonces, vamos a suponer que la caja es este punto. Entonces, el peso de la caja hacia abajo y la superficie que la empuja hacia arriba. Observen que esta superficie, como están en contacto, empuja la caja hacia arriba. Es decir, que esta fuerza normal debe ser igual al peso de la caja. Y solamente tenemos dos fuerzas. Ahora veamos la situación D. Nos dice dos cajas M1 y M2 sobre una superficie horizontal. Perfecto. Tenemos una superficie horizontal. Y en esa superficie horizontal tengo dos cajas, una a continuación de la otra. Digamos que esta superficie es un poco más pequeña que la primera, pero están unidas una con la otra. Las paredes de una están pegadas con la otra, o sea que esta superficie será M1 y esta será M2. Y nos dicen que se aplica una fuerza, que estamos aplicando una fuerza sobre la caja 1, pero que la caja 1 es mayor que la caja 2. Perfecto, entonces vamos a elaborar el diagrama de cuerpo libre de M1. Entonces, tenemos elaboramos nuestro sistema de referencia y vamos a suponer, recordemos, es importante, positivo hacia arriba, positivo hacia la derecha, negativo hacia la izquierda y negativo hacia abajo. Entonces voy a suponer que esta es la caja 1, la masa número 1, de masa número 1. Entonces, estamos aplicando una fuerza hacia la derecha. Y la caja número 1, y como están sobre esta superficie horizontal, primero que todo vamos a mirar el peso de la caja. El peso de la caja viene hacia abajo. Miren, el peso, digamos el peso de la caja 1, la normal porque la superficie lo empuja hacia arriba, la normal, digamos N1, y la fuerza que le aplicamos a la caja 1, que es esta F. Pero resulta que la caja 1 y la caja 2 están unidas, entonces el peso de la caja 2 ejerce, debido a la interacción, debe ejercer una fuerza sobre la caja de masa 1, sobre la caja 1. Entonces, digamos que se realiza esta fuerza contraria. Esta fuerza es la que realiza la masa 2,
digamos F2, 1. Es la fuerza que realiza la masa 2 sobre la masa 1. Perfecto, entonces este será el diagrama de la masa 1. ¿Cuál será el diagrama entonces? ¿Cuál será el diagrama de cuerpo libre de M2? Perfecto, entonces elaboramos por aquí nuestro sistema de referencia para la masa 2. Nuestro sistema de referencia, no importa que nos haya quedado este pasecito pequeño, pero aquí lo podemos hacer. Positivo hacia arriba, positivo a la derecha y negativo hacia abajo, y así sucesivamente. Entonces, la masa 2 se aplica sobre la masa 2 la fuerza de la masa 1, el peso de la masa 1. Esta es la fuerza, peso, esta es F. Esta es F, la de la masa 2. O sea que esa es la fuerza que realiza la masa 1 sobre la 2. 1 sobre la 2. El peso de la masa 2 sobre la superficie. El peso de la masa 2 sobre la superficie. Esta masa ejerce un peso hacia abajo y la superficie ejerce una fuerza hacia arriba que se llama fuerza normal. Entonces esta será la normal 1. Entonces actúa la fuerza de la masa 2 debido al peso de la masa 2 sobre la masa 1. Actúa el peso sobre la superficie y la superficie que ejerce una fuerza contraria hacia arriba que se llama normal. Y este será el diagrama de cuerpo libre de la masa 2. Entonces con estos ejercicios y con estos diagramas que hemos elaborado para este caso, espero que hayan comprendido un poco de qué se trata el tema de diagrama de cuerpo libre. Es muy importante porque cuando vayamos a resolver problemas que involucren la tercera ley de Newton, lo primero que tenemos que hacer para la solución de un problema es elaborar el diagrama de cuerpo libre, que también se le llama diagrama de fuerzas. Espero entonces que observen la clase y que observen el videíto con mucho cuidado.